La vida es una aventura. Esto decía el escritor argentino Adolfo Bioy Casares. La otra aventura son los libros. De ahí, precisamente de esta frase, surge un programa de televisión en ADN 40 de uno de los escritores más entrañables que yo conozco, Rafael Pérez Gay. Y ahora tenemos, de hecho, una versión escrita, no es una versión del programa de televisión, son fragmentos surgidos precisamente de las reflexiones que nos ofrece en esa otra aventura. Rafael Pérez Gay, gracias por tomar esta videollamada. Buenas noches. Muy buenas noches, Sergio. Gracias por invitarme a platicar un rato contigo de libros, de la otra aventura y de la vida misma. Pues sí, fíjate que es un libro, esta otra aventura, bueno, lleno de anécdotas, pero también tiene un carácter enciclopédico. ¿Cómo fuiste eligiendo a los autores y los temas de esta otra aventura? Bueno, precisamente, bueno, tú sabes un rato largo de esto. A mí cumplimos 10 años con la emisión de La Otra Aventura. En un principio, como tú bien sabes, pero contémosle a quienes nos están viendo, fue una emisión de 15 minutos. En aquel entonces, Luis Armando Melgar me dijo, oye, ¿por qué no haces una breve emisión de libros? Puedes entrevistar a escritores. Le dije, mira, programas de entrevistas hay muchos y muy buenos y nunca podré estar arriba de quienes ya tienes hoy en el canal. Lo que te propongo, le dije en aquel entonces, es un programa escrito. Entonces él, Sergio, quienes hoy nos ven, saltó y dijo, no, esto es televisión, esto no puede ser escrito. Le dije, no, lo que te quiero decir es que quiero que siempre haya un guión perfectamente digamos, delineado, sí, con una escaleta. Y así empezó esta aventura, Sergio. Con el tiempo y gracias a Luciano Pasco, hoy director de ADN 40, antes era Proyecto 40, como ustedes saben, el programa se convirtió en un programa de media hora. Y eso nos ponía enfrente el desafío de que tenían que ser muchas más cuartillas escritas. Invité desde el principio a una escritora, Viviana Camacho, a que me ayudara a que fuera mi co-guionista. Y ya cuando el programa se convirtió en un programa de media hora, invité a 2 jóvenes egresados de la carrera de comunicación de la UAM Xochimilco. Uno de ellos es Mauricio García y el otro es, para más señas, Alonso Pérez Gay Juárez. De pronto volteé la cara, y a ti debe pasarte también, y dije, hay una gran cantidad, una desaforada cantidad de cuartillas que tenemos atrás, y esto merecería, con un poco de trabajo o con un mucho de trabajo, convertirse en una especie de libro de consulta. Entonces escogimos 32 de los temas que nos parecían los más llamativos, los más atractivos, los que abrieran la puerta al misterio de la lectura, para ponerlos en este libro. Y claro, como es televisión, decidimos que el libro fuera un libro como el que están viendo ustedes aquí, que es un libro ilustrado. Es un libro en donde hay un fuerte trabajo iconográfico. Vienen fotos de escritores, vienen fotos de manuscritos, y así surge La Otra Aventura. Historias de escritores y escritoras, grandes inicios de novelas, crónicas, recomendaciones. Es un libro álbum, es un libro de libros, Sergio. Es un libro que pretende invitar a la lectura. No es, yo creo que tú ya lo sabes, ni de lejos un libro de crítica literaria. Uh-huh. No es ni de lejos un libro de análisis literario. Es un libro de interés general. Es un libro, recordé, si me permites que te cuente esta anécdota de Fernando Savater, que la ha contado él varias veces y yo la he repetido. Dice Savater que nosotros, y te incluyo, Sergio, a veces hemos cometido un error, pues les hemos dejado a los tontos los grandes temas de la vida. Por eso hay libros de autosuperación
que no sirven para nada. Entonces dice Sabater, ¿a quién no le va a importar la muerte, la vida, los padres, el sexo, los hijos? ¿A quién no le va a importar? A todos nos importan. Nos despertamos con esos temas y nos dormimos con esos temas. Pero, un poco por soberbios a veces, ahora solo me incluyo yo, queremos que estos temas figuren en libros muy, muy importantes, en libros que nos lleven a profundidades. Deben ser así los libros, pero también debemos tener libros bien hechos por escritores y periodistas en toda la forma que nos lleven al interés general. Eso es lo que quiere ser La Otra Aventura, tanto en el cuadro, en la pantalla los domingos a las 6:30, como en este libro que tú ya tienes en tu mesa, Sergio. En televisión en estos últimos tiempos ya casi no hay programas que tengan un guión, una escaleta preestablecida. Lo que estamos viendo es que cada quien quiere improvisar y siente que puede llegar al estudio, a donde quiera que esté grabando y hacerlo pues con pura improvisación. Por eso llama la atención La Otra Aventura, pero eso mismo te ha permitido tener todas estas viñetas de escritores que van pues ahora sí que por todos lados. ¿Te sientes satisfecho? ¿Sientes que esto ha llenado ese hueco que nos faltaba de un programa producido con una escaleta específica y con un guión específico que se lee para el televidente? La verdad es que sí, uno nunca debe sentirse satisfecho con su propio trabajo, ni con sus libros, y no debe sentirse satisfecho incluso con su vida, sin que esto, perdóname, sin que esto nos convierta en seres permanentemente insatisfechos. Pero La Otra Aventura con el guión nos ha dado a la oportunidad de tener una especie de mesa de redacción en donde dos jóvenes licenciados en comunicación, donde una escritora y yo mismo hablamos, discutimos, a veces no estamos de acuerdo en los temas. Recuerda que existe también Su Majestad el Rating, te tienen que ver. Tienes, sobre todo si es un programa de nicho, diría yo, porque está dedicado permanentemente a los libros. Y yo me he llevado sorpresas de veras muy gratas. Me he encontrado gente, tanto aquí en la Ciudad de México como fuera de la Ciudad de México, en el interior, en distintos estados de la República, donde me dicen, usted es el que habla de los libros, mire, yo llegué a este libro porque usted me lo recomendó. Eso es una satisfacción que realmente para mí ha sido muy, muy importante. Y el libro de La Otra Aventura, pues es, en los 10 años del programa, una forma de abrir esa puerta a algo. Yo escribí un breve prólogo para este libro con una frase entre comillas que se llama literatura sin dolor. Esta es una frase, digo yo, de una de las mágicas piezas de García Márquez, del periodismo de García Márquez allá en los años 80, en donde decía, lea usted sin dolor, inicie usted la lectura del libro, y si en algún momento ese libro no le está diciendo lo que debe decirle a usted, abandónelo, no tenga miedo, ya vendrá otro libro. Porque, Sergio, tú como magnífico lector que eres, y lo sabes bien, a veces hay libros para nuestro tiempo, nuestro momento y nuestra vida, y a veces no los hay. Yo voy a poner un ejemplo. Yo quise leer a Borges a los 19 años, y no me decía mucho. Entendía que era un gran escritor, pero me decía poco. En cambio, en ese momento, Cortázar llenaba mi vida. Claro. Pasaron los años y luego descubrí que Borges me decía muchísimas cosas, tantas o más que el propio Cortázar en su momento. Nosotros llevamos nuestro mundo a los libros, no solo los libros nos traen su mundo a nosotros. De modo que La Otra Aventura también tiene esa, dentro de sus páginas, tiene o quiere tener esa literatura sin dolor. Decía mi amiga y coautora de los guiones, Viviana Camacho, que puede ser como un I Ching, donde lo abras, ¿no? Yo lo acabo de abrir aquí en La Muerte de Marcel Proust, el asma nerviosa, y ahí está Marcel Proust, y la fotografía, sí. muerto y está en su lecho mortuorio. Entonces, este I Ching nos va llevando, claro, se puede ir en orden, se pueden ver los temas, tenemos erotismo, tenemos como Rayuela, dolor, ¿no? También puedes
puedes leerlo en cualquier orden como Rayuela, precisamente hablando de Cortázar. Eso, ese es exactamente. Es también un libro juego. La lectura debe ser también mucho de juego. Ir por los libros, entrar, salir. Y yo siempre, déjame que te cuente a ti en este momento y a quienes nos ven, siempre fui yo un lector un tanto desordenado. Es decir, leía, me gustaba mucho leer, leí mucho siempre, pero leía muchos libros. Y en el año de este es, digamos, Sergio, este es el libro de la pandemia de Cal de Arena y mío y de estos amigos, porque lo hicimos encerrados, confinados y exactamente como lo estamos conversando tú y yo hoy en este momento. Es el libro de la pandemia, por eso también tiene algo de mágico, de I Ching, también de tristeza, pero también de que la literatura puede hacer que no estemos confinados. La literatura nos saca, nos abre a otros mundos. Por eso siempre termino diciendo que abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro, digo yo siempre en la rúbrica del programa. Y así quedó y así vino el libro de La Otra Aventura, desprendido de la generosidad de primero Proyecto 40 y luego ADN 40. La diversidad de los escritores es enorme. Empiezas con Marcel Proust y bueno, vas con Thomas Mann, tienes a Simone de Beauvoir, tienes a Georges Bataille, tienes a Anaïs Nin, hablando del tema de erotismo, por ejemplo. Pero después de haber leído todos estos libros, ¿tienes alguno que se quede? ¿Tienes algún libro favorito? ¿Puede uno tener un libro favorito o solo es cuestión del momento? ¿Te refieres dentro de este libro o en general? Dentro de este libro. Dentro de este libro hay, qué bueno que preguntas esto, porque este libro tiene lo que yo creo que debe tener también el periodismo y la literatura. Hace tiempo, Sergio, y creo que tú y yo lo hemos platicado, no a cuadros, sino en alguna mesa, hace tiempo para mí se terminó el falso dilema entre periodismo y literatura. El gran periodismo tiene que estar escrito como si fuera literatura, como si fuera un relato, una novela, y una novela tiene que tener el interés y el rigor del periodismo. No hablo de información, hablo de cómo el género tiene que ponerse de ese modo puesto en los libros. Te digo lo siguiente, hay entonces aquí un canon que yo, bueno, en parte es mi canon de lector, un canon abierto, un canon de interés general, y el canon no es otra cosa que el sentido de las proporciones. El canon es el siguiente. Shakespeare no es lo mismo en ningún sentido que un escritor que empieza en este momento a hacer su obra. Ese es el canon, el sentido de las proporciones. Eso nos lleva a un gusto, a la formación de un gusto, que poco a poco nosotros vayamos descubriendo cuál es el gusto en general, pero nuestro propio gusto. Y esto se inscribe o puede inscribirse ya en algo que tú dominas, que es el espacio público. Eso es lo que se propone también La Otra Aventura. De modo que sí, aquí está mi canon y mi gusto. Mira, está un escritor que yo aprecio mucho, que es Cioran, el gran escritor rumano de lengua francesa. Sí. Está, digamos, para poner como distintas aristas, ¿no? Está la gran literatura norteamericana que yo siempre he apreciado muchísimo. Tienes a Norman Mailer, tienes a John Updike, tienes a Philip Roth. Luego tienes también a mis franceses. Como tú sabes, yo estudié, soy prófugo de letras francesas de la UNAM, de modo que tienes a Flaubert, tienes a Stendhal y tienes a Proust, digamos, el gran realismo francés. Y luego tienes, a mí siempre me pareció, extraordinariamente misteriosa la literatura de las mujeres en algún momento. Y pusimos especial atención hoy en nuestros días, y lo hicimos con casi medido. Tenemos escritoras extraordinarias. Le dedicamos un muy buen par de capítulos a Simone de Beauvoir, tenemos a Clarice Lispector, tenemos a Susan Sontag, a Marguerite Yourcenar, tenemos a escritoras de casi todo el orbe literario, porque es fundamental entender que durante mucho tiempo fueron solo los escritores quienes figuraban.
Te cuento, por ejemplo, estamos preparando ahora un programa de La Otra Aventura que va a ser solo las mujeres que han ganado el premio Nobel. Son extraordinarias y muchas de ellas están, bueno, si no olvidadas, están un tanto cuanto en la segunda fila. Así es que así fue surgiendo La Otra Aventura, Sergio. Pues yo quiero agradecerte, Rafael Pérez Gay, que nos hayas invitado a leer La Otra Aventura, que es un libro que nos invita a leer, y eso me parece maravilloso. Un fuerte abrazo, Rafael. Gracias por invitarme, Sergio. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.